Pero bueno, creo que es un buen momento para presentar a nuestro primer invitado, el señor Richard Rojas, candidato a diputado por Perú Libre y además ex jefe de campaña de Perú Libre, justamente para las elecciones del año 2021, en las que según el señor Miguel Torres hubo un fraude. Él dice, no vamos a permitir que nos vuelvan a robar las elecciones. ¿Cómo está, señor Richard Rojas? ¿Y qué decir sobre esta teoría del fraude electoral de 2021? Señor Rojas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, hay un dicho bien conocido, cada ladrón piensa de acuerdo a su condición, ¿no? El fraude, ellos lo gestaron. ¿Cómo que ellos lo gestaron? ¿Qué quiere decir? Claro, eso de impugnar actas es típico de la derecha. Preguntemos cuántas actas impugnaron los fujimoristas en el 2021. Fueron más de 600 actas. O sea, esas actas son los registros que están en el jurado. Usted lo que dice es que ese fue el verdadero fraude que ellos quisieron hacer, claro, impugnar actas para desconocer votos. No, impugnaron. Ajá. Pero les falló porque no dejaron la plata para que levantaran esas impugnaciones. Porque presentaron un voucher, el mismo voucher en diversos centros y es ahí donde ellos siempre estaban con esperanza, ¿no?, de que les funcionara esas impugnaciones. Pero al final no les funcionó. Ahora, porque si no hubiese sido por esas impugnaciones, la diferencia hubiese sido más amplia, ¿no? Más amplia porque la diferencia 2 días antes, creo que en las encuestas que ustedes sacaban, eran que Castillo tenía algo de 57% y Keiko la diferencia, ¿no? El 43%. O sea, ese era, y a raíz de esas impugnaciones se ajustó el porcentaje, ¿no? Y ellos siempre estuvieron con el pretexto que lleguen los votos del extranjero, pero les falló, pues. Les falló, ¿no? O sea, su cálculo les falló, ¿no? No debieron impugnar 600, debieron impugnar 1000, ahí sí nos ganaban. Claro. Bueno, y esa es una práctica que también, leyendo un poco más en la historia, también es una práctica que en su momento lo hizo el APRA, ¿no? Estamos asistiendo ya a la campaña que ya está calentando y escuchamos insultos, agresiones mutuas entre el señor López Aliaga y el señor Luna. La semana pasada estalló el escándalo de la franja electoral. ¿Cómo va a ser Perú posible, que no tiene además... Perú Libre, perdón por el lapsus. ¿Cómo va a ser Perú Libre, que no tiene además candidato a la presidencia presente? Usted nos decía antes de empezar el programa, ¿sí está? ¿Cómo está? Yo le preguntaba, ¿pero dónde está? Esa es la pregunta del millón. En el corazón del pueblo. Hoy en día, una de las herramientas que nos facilita es el Internet, ¿no? La virtualidad. Porque nuestra realidad actual, 2026, y nuestra realidad de hace 30 años, ¿no?, en los años 90, es diferente. Antes nos podían tal vez engañar, ¿no?, matar, ¿no?, físicamente, ¿no? Pero ¿cómo dicta línea el señor Cerrón? Es diferente, ¿no? ¿Cómo les transmite sus decisiones? Es que el partido es una estructura. Acá no hay un caudillismo de una sola persona, y ya se ha demostrado. Pero usted ha dicho que él es el candidato natural, cosa exacto, que eso no es compatible con la democracia. Hay, ¿no? hay un candidato, o sea, que sobresale a los demás, ¿no? O sea, un candidato, en elecciones internas hay distintos tipos de evaluaciones. Por si yo soy uno de los evaluadores de los candidatos, que era la comisión política que estuvimos, como secretario nacional de organización, me tocó ser parte de esa evaluación. Y los criterios que en dicha evaluación justamente era la formación política, ¿no? Eran los antecedentes de trabajo político. O sea, ¿usted evaluó a Vladimir Cerrón como candidato? También se pasó una evaluación. No creo, no creemos. No, sí, pasamos. ¿Y cuál fue su evaluación de Vladimir Cerrón? La coyuntura actual, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene con la población? ¿Cuál es el mensaje? Porque es cierto que para muchos no les gusta. Su evaluación, señor Rojas, perdón, tiene que haber arrojado una conclusión.
¿no es cierto? ¿Cuál fue la conclusión sobre su evaluación? La formación política, el cumplimiento del objetivo que tenemos, quien nos da mayor garantía para que no existe esas desviaciones que ya vivimos en el 2021, tanto con Castillo como con Boluarte. El orden era como se presentó: Vladimir Cerrón, Flavio Cruz, ¿no?, la doctora Berta, posteriormente estaba el doctor Waldemar, estuvo el doctor Grajera y la doctora Ana María Córdoba. Ellos 6 salieron en ese orden, salió, y se llevó una votación también con todas las bases, y las bases respaldaron en una amplia mayoría al doctor. Pero Vladimir Cerrón también aparece en la encuesta del antivoto, ¿no? A ver, vamos a ver si la podemos. Creo que tenía 10%, si no. Está ahí, ¿no? Ahí está 10%, nada 10%. despreciable, tampoco es antivoto, ¿no? Claro, es el 10% que siempre saca el fujimorismo, ¿no? Es algo natural. O sea, son todos fujimoristas los que ese 10%. Es el 10% que la derecha dura, que no podemos negar. O Pero sea, no solamente la derecha. O sea, hay una derecha bien dura que jamás van a votar porque simplemente... Pero es más que la derecha dura los que critican, cuestionan y no votarían además por Vladimir Cerrón. Es que cuestionan por falta de información. ¿Qué le falta a esa gente que cuestiona al señor Cerrón? Por decir, que no sabe. Y también le doy en parte la razón, ¿no? Porque los medios televisivos solamente difundieron que Cerrón llegó a estar sentenciado por corrupción, ¿no? Tanto el caso La Oroya, posteriormente el caso del Aeródromo, pero los medios de comunicación no masificaron la información cuando la Corte Suprema y el Tribunal le dieron la inocencia. Cuando se revirtieron esas decisiones sí se informó. Pero no de la misma manera como se informó cuando dijeron corrupto como 1.000.000 de veces, inocente dijeron una vez. O sea, condenado. Claro, condenado. O sea, son cosas... Pero cuando ya la Corte Suprema anula esa resolución y el Tribunal, de igual manera, le declara la inocencia, eso no se masificó. Y obviamente en el poblador se quedó todavía el tema de la corrupción. Vladimir Cerrón no tiene ninguna sentencia de corrupción. El problema que ahorita tiene... Está prófugo eso. Claro. ¿En dónde está? Pero no por una sentencia. ¿Él está en Lima? No sabría decirle el lugar exacto, pero sí ayer en televisión abierta lo dijeron que él se encuentra en Perú. Está en Perú. Claro. Como yo le decía, él no se encuentra por una sentencia, él es inocente de cualquier tipo de condena. Él se encuentra con una medida de prisión preventiva a raíz de no haber firmado unas medidas que tenían en su contra a raíz de lavado de activos. Sí. De lavado de activos de la campaña 2021. Ahora, pero cuando ustedes conversan con él está tranquilo, lo sienten preocupado, asalto de mata porque la policía lo cerca, entonces tiene que cambiar de ubicación. Ustedes parece relajado, más bien. Ustedes lo sienten tranquilo. Bueno, en el tema dirigencial del partido, él no está involucrado. Él no está involucrado. Por tanto, nosotros como dirigentes no vemos el tema pero hay organizativo. reuniones en las que participa, pero hemos visto. Lo que, claro, es que una cosa es la parte orgánica, no es como decir en un canal, hay una parte administrativa, ¿no?, orgánica, y hay un sector donde están ustedes, los periodistas. Muchas veces el periodista no sabe lo que la parte orgánica realiza. Pero usted es el jefe de campaña y él es el candidato a la presidencia. Exacto. Pero ahorita usted tampoco es se está trabajando. abajo, ¿eh? Usted está arriba. Claro, se está trabajando ahorita con la plancha presidencial. O sea, se entiende que la plancha presidencial es una responsabilidad de 3, no como lo hacen muchas veces, o también incluso diario, no lo hacíamos nosotros anteriormente, porque toda la responsabilidad le dábamos solamente al candidato presidencial y a los vicepresidentes no le dábamos las mismas responsabilidades. Bueno, ahora ya vemos que los vicepresidentes terminan como presidentes, ¿no? Hoy entendemos que se tiene que trabajar con los vicepresidentes. Toda la plancha presidencial tiene que tener la misma responsabilidad. Y hablando de eso, ¿ustedes se arrepienten de haber llevado a Pedro Castillo y a Dina Boluarte como vicepresidenta? Mira, los acusado de desviación. Yo no podría decirme que me arrepiento porque en su momento lograron un objetivo.
pero también hay que entender que para que existiera una lealtad tiene que haber un compromiso. Y para que exista un compromiso tiene que haber una convicción. Y al ser invitados, no tuvieron esa convicción. Entonces se equivocaron. El O sea, partido se equivocó llevándolos como invitados si no tenían la convicción. Claro, ellos entraron como invitados y fue un error que en un momento el buró político que lo conformaba Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Roger Nájar, el doctor Vladimir, tomaron esa decisión, ¿no? Pero ahora vemos que Guido Bellido, Roger Nájar Ya y no Bermejo están. ya no están. Y más parece que ellos indujeron a ese tipo de traición, ¿no? Porque también fueron los mismos que terminaron traicionando al partido. ¿Y usted considera que Pedro Castillo traicionó también al partido con el autogolpe, que fue un auto antidemocrático? Más pienso que traicionó al pueblo. Porque él es representante del pueblo, no solamente representa al partido. O sea, tomar una decisión y no hacer lo que el pueblo le encomendó, prácticamente está traicionándole al pueblo. Porque si yo soy elegido por un plan de gobierno, yo soy elegido por una propuesta, y no cumplo esa propuesta, no cumplo ese plan de gobierno, ¿a quién estoy traicionando? Estoy traicionando al pueblo que me ha elegido por eso. Y yo pienso que ahí es el pueblo que al final va a tomar conciencia y va a definir quién realmente los ha traicionado. Y en el caso de Dina Boluarte, porque Castillo, digamos, es claro que dio un autogolpe de Estado, un acto totalmente antidemocrático y terminó donde terminó, ¿no? Pero Dina Boluarte, que era su vicepresidenta, a pesar de haber anunciado que iba a convocar elecciones, si es que caía Pedro Castillo en algún momento, termina aliándose con quienes habían perdido las elecciones y gobernando con ellos. ¿Cómo gobernando con ellos? Que la sostuvieron hasta donde pudieron en el poder. Nosotros expulsamos a Dina Boluarte justamente a raíz que recibimos información donde ella estaba gestando un golpe contra Pedro Castillo. Ya se había generado el complot. Incluso en una conversación que tuve con Castillo, y él me dijo... O sea, ustedes se enteraron antes del Claro. golpe del señor Castillo. ¿Y No, se lo advirtieron? No, del complot que estaba haciendo Dina Boluarte contra Castillo. ¿Y con quiénes estaba Por complotando? eso, ustedes se Ya, enteraron antes. el mismo Pedro Castillo me cuenta, en una reunión que me invitó a un desayuno, no sé qué fecha fue, me parece que fue a inicios del 2022, sí, porque fue la última vez que más o menos logré verlo. Me comenta, ¿no?, que el problema era Dina Boluarte, que uno que no hacía caso de las reuniones de los ministerios que tenía, no se estaba ciñendo a las indicaciones que él daba. Yo le digo, pues si no te hace caso, sácala de ministra. No, pero me está chantajeando, dice que va a hacer su alboroto. ¿Me está chantajeando? Algo así dijo. Ok. Y le digo, pero si ya no confías en una persona, porque entiendo que ser ministro es un cargo de confianza, y si ya no confías en esa persona, entonces retíralo. ¿Qué haces confiando en personas, dando la confianza a personas que no confías, ¿no? Y por ahí ya había tomado la decisión de retirarla. Después me entero que Aníbal Torres habló con Castillo y lo convenció para que continuara Dina. Y eso me lo dijo el mismo Pedro Castillo. Yo le digo, ¿pero qué tanto poder tiene Aníbal Torres? Le dije, ¿Cuándo era premier Aníbal Torres? En ese cuando era momento? premier. Y ahí más o menos después empezamos a investigar cuál es el vínculo que tiene Aníbal Torres con Dina Boluarte. ¿Qué descubrieron? Y retrocediendo en el tiempo, dijimos, ¿quién trajo a Aníbal Torres al partido, no? Y la sorpresa que nos dimos fue que fue Dina Boluarte quien lo trajo al partido y lo presentó a Pedro Castillo, a Aníbal Torres. Por tanto, el infiltrado en el grupo de Castillo era Aníbal Torres, quien Dina Boluarte le envía, ¿no? Pero Aníbal Ahí Torres viene estuvo el hasta tema. el final con el señor Castillo. Claro, se aseguró Hasta que el estuviera golpe, preso. ¿no? Claro.
Se asegura que ¿Usted cree que se quedó hasta el final porque quería asegurarse? ¿Qué abogado va a permitir que su cliente firme un documento sabiendo que es anticonstitucional? Bueno, ¿Qué abogado va a firmar, decirle hoy firma, sabiendo que el Congreso no había llegado a los votos? pero esa es la sospecha de ustedes. Ustedes no tienen ningún elemento, ninguna pero evidencia. las pruebas están ahí. Bueno, digamos, Pruebas no. si la Constitución, él que se tilda de un abogado de prestigio, ¿no? Que conocedor del derecho constitucional, que no sabía que con 104 votos recién se tenía que vacar a un presidente cuando es un tema de emergencia, porque con 87 votos es cuando le hacen la invitación para que vaya a hacer sus descargos. O sea, pero pero ustedes, Aníbal Torres era el topo de quién? De Dina Boluarte. De Dina Boluarte. Claro. El topo de Dina Boluarte. Es por eso que les culpan de muchos casos. Es por eso que hasta el día de hoy nadie se va contra él a sabiendas que todo el mundo sabe que el discurso que dio en ese momento no es un léxico ni la preparación de Pedro Castillo. Es un léxico, una escritura de un jurista. Está condenado también, señor Aníbal Torres, ¿no? Pero a una pena menor. Una condena leve. Una condena leve, ¿no? Es el topo. Bueno, ahora, ustedes igual, si vuelven a ser gobierno, cosa que va a ser muy difícil, ustedes han dicho que indultarían a Pedro Castillo, ¿no? Igual, aún así. Es el clamor del pueblo. ¿De qué pueblo? El pueblo que le dio la confianza, el pueblo que lo respaldó. O sea, nosotros entendemos que Pedro Castillo, el mismo hecho de su formación académica, política, que fue muy escasa, porque yo he andado con Pedro Castillo 6 meses, y es una persona muy inteligente. Su problema es que no tiene información. Es como cuando tú tienes un USB nuevo y solamente tienes música, tienes cosas de poca información, ¿no? Y más no tienes textos de alta data, ¿no? O sea, Pedro Castillo es muy inteligente, porque las veces que yo conversé con él y le planteé el plan de gobierno, le planteé los mensajes, lo captaba rápido, aprendía muy rápido, muy rápido. O sea, de todos los políticos que he logrado estar cerca, es muy hábil, muy hábil. Tiene mucha empatía, aprende rápido, es bien dedicado. Lo que le faltó a Castillo fue información. Por eso en la última visita que yo tuve con Pedro Castillo le dije... ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Hace un año. En Barbadillo. Tú eres consciente que tú vas a volver a ser presidente, Leo. Tal vez de acá a 5 años, tal vez a 10 años, o tal vez un poco más. Pero tú eres consciente que vas a volver presidente, Leo. Sí, ¿Qué dijo él? Sí. Pero ya no cometas las mismas... Pero también aprendía rápido los viejos vicios de la política. Zarratea, de la por ejemplo, política ¿no? Que caduca, ahora le como estamos dicen criticando ustedes, a Gerí, esas reuniones clandestinas. Eso también ¿no? lo aprendió rápido. Es que ese Zarratea fue financiado por Acuña, pues, ¿no? César Acuña. César Acuña es quien le da como apoyo a Zarratea. Financiado por quien haya sido. Ahí estaba el expresidente Pedro Castillo. Con la gorrita, Sí. ¿no? Claro, o sea, muchos dicen Pedro Castillo sombrero, ¿no? Pero el sombrero no es de Pedro Castillo. El sombrero yo lo pongo en consideración a mi suegro, que es el Chota. Fue idea suya lo del sombrero. Claro, sí. porque Pedro Castillo andaba con su gorrita. Pero con Era sombrero, natural. sin sombrero, con Acuña, sin Acuña, ahí estaba en ese tipo de prácticas. El aprendizaje, presidente. el aprendizaje. Exacto, aprendía lo Pero tampoco justo era lo un novato, otro. no era vicio sindicalista, Claro, sabía pues, negociar, exacto. no era nuevo en política. Es que quiero el decir. sindicalismo con la política es diferente. Pero es un tipo de política hacer sindicalismo, ¿no? Es que el sindicalismo es para que tú salgas a pedir un derecho, ¿no? Exigir un derecho, ¿no? La política es solucionar ese pedido. Es distinto, es contrario, ¿no? Tenemos comentarios, me dicen, para vamos a ver. leer, por favor. Aquí Raquel Díaz Gastelú dice, mientras sigan apañando la fuga de su líder, nadie votará por ello. Se refiere a Vladimir Cerrón, Sí. ¿no? ¿Y en qué favorecería que lo entreguen? ¿A quién ha hecho daño? Pero es la ¿acaso- justicia, ¿no? Pero es la ley. Si realmente la Fiscalía tendría una prueba en contra de Vladimir,
Yo haría todo posible para entregarlo. No lo va a hacer. Sí lo haría. Las personas que me conocen, mi forma de ser, mi personalidad, cómo soy yo, ellos saben que yo no acepto ningún tipo de ese ¿Hace tipo. cuánto usted conoce al señor Vladimir Cerrón? Yo le conozco el año 2015. Imagínese, Yo justamente en aquellos años una relación de larga data. Era parte de un medio así de comunicación. ¿Cómo lo va a entregar con esa amistad? No, pues que es malo, es Vieja. malo. O sea, uno no puede apañar lo malo. Y más aún si vas a representar a un pueblo. Ahora, usted nos contaba que su investigación, la investigación por lavado de activos contra usted, está allí medio Que es paralizada. por el financiamiento de Perú Libre durante la campaña del 2021, ¿no? Exacto. Claro, la fiscal, ponen una denuncia indicando que hubo financiamiento indebido en la campaña del 2021. A todos los dirigentes nos investigan. Yo tengo una cita del Ministerio Público de ese año que dice: a Rojas García se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la campaña presidencial 2021 del Partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional. Ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la campaña. De eso se le acusa puntualmente. Lo que me acusan es sobre la solicitud de un cheque que realiza el doctor Vladimir a mi nombre, ¿no? O sea, lo endosa a su nombre. No. Solicita Ya. al banco, no recuerdo Que se qué le banco. pague a usted. Claro, que emitan eso, sí. un cheque, ¿no? Sí. ¿Un cheque de cuánto? 300 y tantos mil soles, ¿no? 376.000 soles. Era algo de $100,000 al cambio. 376.000 Algo de soles, $100,000 al cambio. ¿Por qué usted? Ese cheque lo solicita la notaría, ¿no? Porque al término de la campaña yo le digo, mira, yo no soy trabajar en la gestión, ya cumplí mi objetivo, ¿no? Ya se ganó. Encárguense ustedes, yo soy empresario, yo soy comerciante. Si me quieres apoyar, ya, pues hazme un préstamo. Hemos pasado la pandemia, podemos poner paneles en el local, vender publicidad, que ese es mi rubro, ¿no? En vez que te estén ahí congelando tu cuenta, ¿no? Mejor préstamelo. Fuimos a la notaría nos dijo, para hacer ese tipo de transferencias... A usted, que le prestara, Vladimir Cerrón le prestara 376.000 soles a usted. Claro. Usted Para su campaña. Sí, disculpe, ¿usted lo quería para su campaña? ¿Para qué? No, Para usted, para su mi negocio. para mi ya. negocio, claro. La pandemia nos chocó a todos, o sea, sobre todo mercado Tenía esa central, cantidad ¿no? el señor Cerrón en su cuenta. Claro, tenía incluso más, porque era público, ¿no? Que sí. tenía mucho más, Sí. ¿no? Y en la notaría nos solicitan el cheque para hacer la transferencia, ¿no? del préstamo. Porque si hubiese sido un tema de, como lo ha querido pintar la fiscalía, de Financiamiento ilegal. financiamiento ilegal, ¿no? Te doy la plata en efectivo, pues, ¿no? Como lo hacen muchos los narcos, así como lo hicieron con otros partidos, ¿no? Ahora, Incluso dueños de bancos, ¿no? en su Te dan momen- la plata en efectivo, ¿no? Eso es lavado. en su momento se informó que, Pero claro, usted había dicho que primero era un préstamo, luego dijo en una segunda versión que no era un préstamo para usted, sino para el partido. Aquí no dice que era para su negocio. No, lo que ¿Cuál fue, es la realidad? lo que fue una mala expresión, tal vez en su momento. La notaría me solicita el cheque porque el préstamo era directamente a mi persona, yo como responsable. La inversión, ¿Y usted qué hacía en la notaría? Eso explíquenos, por favor. yo fui a solicitar la información, pues, ¿no? Cómo se hace un tipo de préstamo de ese tipo, ¿no? Ya. Y la notaría me dice, tienes Pues, que... eso se pregunta en el banco. No, porque el banco no es el que te va a dar la minuta de préstamo. Una minuta se hace en la notaría. Ah, ustedes iban a levantar una minuta de ese Claro, préstamo. pues, Ya lo entendí. por ya lo el entendí. monto tiene que ser en la Ok, notaría. ok. Claro, no te están prestando, pues... Pero 100 finalmente soles, era para 1000 usted soles. o para el partido. Para mí. ¿Y por qué dijo en su momento que era para el partido? En No, otro para momento, una inversión... ante la fiscalía. No. En la fiscalía nunca se dijo eso. O en declaraciones En ante una medios, declaración sí. se dijo para una inversión que lo iba a hacer en el partido. O sea, Pues, para su usted- negocio, y luego de su negocio iba a invertir en el partido. En el partido tenemos un local y que es bien vistoso para la Plaza Bolognesi, ¿no? Ahí se tenía pensado poner unos Acá. paneles. Claro, Ya. unos paneles, comprar unos paneles y vender publicidad por esos paneles. O sea, esa era la intención, ¿no?
porque más aún en campaña uno se da cuenta que cada aviso es carísimo. ¿No? O sea, unos paneles de 20 metros por 5 de alto, paneles LED, es caro, ¿no? Y si tienes tú, ¿cómo se autofinancia el partido? Le dije, ¿no? Bueno, Se debe invertir a poner los paneles para luego darlos en alquiler. Claro, Eso, o sea, y yo iba a ser el administrador, ¿no? Tenemos un comentario, me dicen, a ver, por favor. O sea, usted iba a hacer negocio con su partido. ¿Cómo es eso? No, el partido iba a hacer negocio conmigo, porque yo iba a alquilar ese ambiente. Mira, Ruth Rivas dice, ojo, Pedro Castillo ganó gracias al voto anti-Keiko Fujimori. Sin esos votos no gana. Bueno, se refiere a la segunda vuelta, ¿no? Exacto. Todos sabemos que el antivoto anti-Keiko es fuerte. Si no era contra Keiko, probablemente no ganaba, ¿no? Eso también es Claro, eso es cierto. Eso es cierto. Y también una cosa es con Pedro Castillo y otra con Vladimir Cerrón también, ¿no? ¿No cree que hay una diferencia y que ahora va a ser muy difícil repetir la historia? Bueno, eso lo va a determinar la votación, el pueblo, ¿no? Como yo les decía, yo puedo ser tal vez muy conocido, pero será el pueblo si me da o no la confianza. Hablando del pueblo, claro. una representante del pueblo, Raquel Díaz Gasterú, le pregunta, ¿considera que merece la confianza del país después de haberse coludido, se refiere al partido, ¿no?, con el partido que perdió las elecciones y sus satélites para aprobar leyes en perjuicio del país y llevarnos a la debacle? Bueno, hace referencia a lo que se conoce como el fujicerronismo, ¿no? Esta suerte de alianza que hubo en la que votaron juntos en un montón de temas después de haberse enfrentado tan crudamente durante las elecciones del 21. Se olvidaron rápidamente de eso y, por ejemplo, eligieron al abogado de Vladimir Cerrón como defensor del pueblo y empezaron a aprobar leyes que ahora se llaman pro crimen, por ejemplo, varias de ellas. Mira, cuando uno entra al Congreso, conforma comisiones. En las comisiones hay un presidente, hay un vicepresidente, un secretario, ¿no? Y son de diversos partidos. O sea, mientras la izquierda es parte de las comisiones, nadie le interesa. Pero cuando la izquierda asume ya una comisión más grande, que es la mesa directiva, ahí sí todos dicen, oye, ¿por qué? ¿Por qué no cuestionan las comisiones? ¿No? Porque ser parte de la mesa es una comisión grande, porque igual, si tú no eres parte de la mesa, no hubiesen salido las universidades que hemos creado. Son más de 20 universidades creadas, gracias a la iniciativa de Perú Libre. Pero tampoco tendríamos a Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, por ejemplo. O sea, no es que producto de esa mesa se hayan hecho grandes cosas en favor de la nación, se han hecho cosas que de verdad son lamentables también. Bueno, como le vuelvo a decir, nosotros como partido, en la campaña solamente prometimos dos cosas: salud y educación. Y las dos cosas lo estamos cumpliendo. En el tema de la educación, entendemos que si no hay un cambio de fondo desde la raíz con el tema educativo, va a continuar esta delincuencia. Va a continuar este desorden, va a continuar todo el caos que hoy vivimos, porque este caos es una consecuencia de la educación. En los años 90 ustedes recordarán que hubo la incorporación de la nueva currícula educativa, donde apuntaron cursos de educación cívica, formación laboral, servicio premilitar. Ustedes sabrán este servicio premilitar, me imagino. El curso de historia del Perú, geografía, geopolítica, psicología, filosofía. Eran cursos que te generaban identidad. Eran cursos que te generaban patriotismo, que te sembraban valores. Al retirar esos cursos y unificarlos, empezó el desorden. Hoy en día ya no hay respeto. Antes tú salías, tenías que saludar a tus mayores. En parte es cierto, hoy en día, no existe ese respeto. Eso significaría que antes no hubo corrupción. Y si la hubo. Corrupción siempre va a haber. Pero por eso, o sea, sería menos. No necesariamente el sistema educativo anterior generó valores, ¿no? Grandes referentes, ¿no? Sí, en parte sí, pero no es absoluto, ¿no? Porque hoy en día los jóvenes solamente piensan en el sueño americano, el sueño europeo. ¿Por qué los jóvenes no piensan en construir patria? ¿Por qué nuestros mejores profesionales siempre están migrando a otros países? ¿Por qué no generar industria en nuestro país? Nosotros como izquierda, nosotros no estamos en contra del capital privado.
Nosotros estamos en contra del abuso de ese capital privado. El gas de camisea. Nos pagan menos de 50 centavos de dólar y terminan vendiéndolo solamente por llevar 17 dólares. O sea, si eso realmente se pagaría el verdadero valor mundial que hay, tranquilamente con eso podríamos tener mejor educación. Porque criticamos la educación de Castillo. Pero el expresidente Pedro Castillo no renegoció esos contratos tampoco, ¿no? Pues porque justamente Juntos por el Perú, los conocidos de la vieja izquierda caviar, ¿no? Pues lo encapsularon. El problema es que muchas veces cuando uno llega a la presidencia lo terminan encapsulando. Está el presidente sentado acá y solamente recibe la información que les conviene a los que lo han encapsulado. Pero ustedes pusieron a ese presidente en la plancha presidencial de... Claro, pero de justamente uno de nuestros errores es haber permitido que JP apoyara en la segunda vuelta. Y yo fui uno de los que se opuso a la invitación que apoyara en la segunda vuelta de JP. Porque ya tenía referentes de cómo actuaban. Uh-huh. Una última pregunta, porque ya tenemos que ir cerrando. ¿Por qué llevan a la madre de Vladimir Cerrón en la plancha presidencial? Porque se critica mucho esta forma de ver la política como suerte de clanes familiares o dinastías al estilo de los Fujimori o los Acuña. Y ahora tenemos a Vladimir Cerrón, que bueno, está prófugo, a Valdemar en el Congreso y ahora la madre, la señora Berta Rojas, en la plancha presidencial. Por su preparación, por su formación profesional. ¿No tiene nada que ver con que sea la madre de los Cerrón? No. No. No es por el hermanismo. Mira, estoy viendo algunas candidatas que por ser el hermano del expresidente, por ser el sobrino del presidente, voy a tener el respaldo del voto. No, uno tiene que llevar profesionales para que no cometer esos errores que se han cometido. La doctora Berta Rojas es una profesional, prácticamente ha tenido más de 30 años de catedrática, con doctorado. O sea, no es una improvisada. O sea, nosotros tenemos que ver quién es la persona, ¿no? Qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha logrado. Y uno de los mejores logros que ha tenido la doctora Berta es la formación de todos sus hijos. Ahí tenemos al doctor Waldemar Cerrón, el doctor Fritz, el doctor Vladimir. Son profesionales. Y no son profesionales de gama media, gama baja. Ser neurocirujano y estar catalogado como uno de los mejores, o sea, no lo hace cualquiera. Uno de los mejores neurocirujanos, el señor Cerrón. Claro. ¿Cuál es el ranking? Cuando usted visualiza en la región Junín y cuando ve la cantidad de operaciones que lo ha hecho y no ha cobrado, ¿no te hace ser mejor? Porque lo haces por convicción. Lo hace por humanismo. Eso es una evaluación cuantitativa. Pero vayamos, o sea, ¿cuántos de sus pacientes, de sus pacientes se han quejado? ¿Entiendes? Porque no tiene una operación o dos, tiene más de 1000 operaciones, hay un registro, incluso me parece, es el Diario del Comercio o algo así que hace un informe hace años. No lo traje, porque si hubiese sabido que me iban a hacer la pregunta, lo traía. Pero ahí son informes. Y es gracias a ese trabajo como neurocirujano que él sale a la política. Él no se hace político antes de ser profesional. El primero se hace profesional. Los medios, tanto de la región y de la nación, resaltan su trabajo. Porque él empezó a operar gratis. A ver, ¿quién neurocirujano va a querer operarte gratis? No, claro, pero a lo que me refiero es que... Y justamente a raíz de no esa... No es necesariamente el criterio para decir que un profesional es mejor que el otro. Uno de los mejores. No te dije es el mejor. Uno de los mejores. Igual. Claro. Como yo, o sea... ¿Por qué quiere llegar usted finalmente a diputado? ¿Qué quiere hacer desde la Cámara de Diputados? Quiero que la salud y la educación sea un derecho ante el Estado, no ante los padres. Comprendo y entiendo que el Estado tiene que asumir su rol protector. Si nosotros nos inflamos el pecho, siempre digo que el Perú tiene minería, tiene gas, tiene recursos, es millonario, tiene más de 60.000 millones ahorrados. ¿Pero qué hace por sus hijos, la niñez, la juventud? O sea, si naces pobre, vas a estar condenado
a ser pobre toda tu vida? Nacer pobre no puede ser una condena a tu futuro. La igualdad de oportunidades nace en la Constitución, en la ley que se gesta en el Congreso. Porque si todos los jóvenes, nuestra niñez, tuvieran las oportunidades, ya va a depender de cada joven, pues, si estudia o no estudia. Porque hoy en día, mira, para 50 vacantes terminan postulando 2.000, 3.000, 5.000 personas ya. Y el resto. O sea, su propuesta va por la educación. Nos quejamos de la delincuencia. Ya, dicen, ya, delincuencia, matemos a todos los delincuentes. Ya, mañana todos esos 1.000 delincuentes que, digamos, en forma, dejan de delinquir. Como Estado, ¿qué le ofrecemos? ¿Hay industrias para que vayan a trabajar? ¿Hay empresas para que vayan a trabajar? Los empujamos a que sean ambulantes. Pero al ver que no pueden cubrir sus gastos, sus canastas básicas, vuelven a lo mismo. Vuelven a delinquir. Como Estado, ¿qué estamos haciendo? Como Estado, ¿qué le estamos ofreciendo para que esos jóvenes, para que esos jóvenes se regeneren? Está bien, los mayores que ya son incurables como una hierba, ¿no? Cuando ya se marchita, simplemente tienes que arrancarlo y retirarlo. No olvide que Perú Libre ha sido gobierno. Exacto. Un gobierno que nos robaron. Ni bien entramos. Nos robaron esa izquierda que hoy dice proteger a Castillo. Esa izquierda que lo indujo a Castillo a tomar esa decisión de querer cerrar el Congreso. Esa izquierda que cuando... ¿Por qué utilizan ustedes al señor Castillo? ¿Por qué lo tratan de menor de edad? Si él es una persona adulta, plenamente consciente de lo que hace. Por la capacidad de información que tuvo al llegar al gobierno. Porque no puedes, por decir, un joven de la serranía, de Puña, o de alrededores, que acaba el quinto de secundaria, ¿crees que tenga la misma información de un joven que acaba en San Isidro, La Molina? ¿Crees que tenga la misma educación, la misma formación, el mismo pensamiento, la misma experiencia? No, jamás lo va a tener. Y es como Estado, entonces, ¿por qué lo llevaron es como Estado, presidencial? es como Estado que hemos abandonado a esta juventud. Y es como Estado que tenemos que... Pero ustedes pensaban darle- que era una persona sin experiencia, casi un niño. ¿Por qué lo llevaron? ¿Para Es que- ustedes más bien envolverlos y hacer que hicieran lo que ustedes querían que hicieran? Justamente, Y al final se los robaron, dice usted. Y otros hicieron lo que justamente quisieron con él. porque no conocíamos la realidad profunda, ¿no? Porque pensábamos que todos tienen una buena educación, todos tienen una, ¿no? Muchas veces necesitamos ir hasta lo más profundo. ¿Ustedes conocen Puña? No creo, ¿no? No, Puña específicamente yo no. Mira, ir a Cajamarca, de Lima a Cajamarca, estamos hablando de 16 horas. Ir de Cajamarca a Chota, estamos hablando como 6 horas. Ir de Chota a Puña son como 3 horas más. O sea, es súper alejado. Mandar un profesor que vaya a enseñar allá, de 1.000 que ofreces, tal vez uno lo acepte. Y uno porque vive algo cerca. Y ese es el problema de nuestra educación en el país. El Estado ha abandonado la calidad de la educación dentro de nuestro país. Y es ahí donde nosotros tenemos que fortalecer. O sea, yo entiendo que esta Constitución del 93 es buena. Y yo he hecho mucha plata con esta Constitución. Porque yo vivo en la capital. Pero para el interior de nuestro país no es buena. Tiene que ser actualizada. Bueno, me imagino que plantean asamblea No cambiada, constituyente, pero actualizada. ¿asamblea Interesante. constituyente o reformas? Es como cuando, mira, es como cuando tú tienes un vehículo, ¿no? Un vehículo de hace 30 años, si tú se moderniza y compras la misma marca, el mismo modelo, ¿no? Es uno actualizado, una versión actualizada. No deja de tener ruedas, no deja de tener timón, pero tiene más tecnología acorde a nuestra realidad actual. ¿Pero ustedes qué plantean? ¿Reparar ese auto o comprar un auto nuevo? No, O sea, ¿asamblea constituyente o reformas todo lo puntuales? bueno volverá a estar acá. Y ¿Tras todo una asamblea constituyente o no? Exacto, Sí. exacto, una asamblea constituyente. Bueno. Tiene que ser todo reevaluado. Ok. Ya, esta llanta, ¿sirve o no sirve? Sí sirve, pongámoslo. ¿Cómo se llama? Carburador, ¿sirve o no sirve? No, ya no sirve. Lo sacamos, pues. Ok. O sea, hay cosas que tenemos que
que actualizarla. No podemos quedarnos en el pasado, no podemos quedar con ese sentimiento del pasado que ya nos derrotó el terrorismo, nos va a derrotar la delincuencia. No, son cosas distintas. Señor Rojas, muchísimas gracias. Primero por venir a nuestro programa y segundo por haber tenido la paciencia de responder todas nuestras preguntas. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo pronto. Gracias por la invitación. Éxitos en su campaña. Sí, conmigo será el pueblo si confía o no confía en mi persona, gracias al trabajo que he hecho durante tantos años como profesional, como persona, ¿no? Porque no porque yo ponga mi cara o ponga mi número, la gente va a votar por mí. La gente va a votar por mí si realmente los que me conocen han visto mi trayectoria de trabajo. Han visto realmente cómo yo me desempeñaba cuando les he brindado un servicio. Porque yo reparo artefactos. Por 30 años he reparado artefactos. Incluso la República también fue mi cliente. Porque yo reparo esos televisores, esas luces. Ah, caramba. Okay. Y son mis clientes quienes me darán la confianza. Son las personas que me conocen quienes me darán confianza. No porque pongo una cara bonita o porque pongo un número. O porque gaste en campaña. Muchas gracias. Ha sido el candidato a diputado por Perú Libre, el señor Richard Rojas, a quien le volvemos a agradecer por haber estado aquí en este programa. Señor Rojas, gracias. Gracias. Muy amable. Buenas noches.